Al contrario, todo para entonces no podemos servir al Señor así. No podemos enseñar a los hermanos de este asunto si nosotros mismos estamos incluidos en esos mismos pecados. Bien, el Señor, un padre provee para su hijo. Ojo, provee lo necesario, no provee caprichos. Pero sí también puedo decirles que el Señor sí nos da privilegios, porque Él es un buen padre. Cuando lo obedecemos, sí nos da privilegios. Y privilegios hermosos. El siguiente, un buen padre guía a su hijo y le enseña Juan 14:26. Sí, gracias, hermano. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Hace unos meses estaba pasando una situación de incertidumbre, mis hermanos. Y como siempre, ¿no? Lo primero que acostumbramos que es puse con fulano, con rengano, con perengano. Y saben, hermanos, en lugar de que me dieran dirección, quedé peor todavía, más confuso. Yo me decía una cosa, pero me decía otra cosa, pero me decía otra cosa. Hasta que el Señor me tuvo que recordar, como si no tuviera padre que me aconsejara, como si estuviera huérfano. Entonces, una de las cosas importantísimas en nuestra relación con Dios, en todas las circunstancias, tenemos a alguien que nos guía. Y miren que los ejemplos que les pongo no porque el Señor me ha permitido vivir esto, solo por eso para mí. Entonces, cuando hay circunstancias, hermanos, lo primero que tenemos que hacer, bueno, hoy yo he cambiado un poquito el formato, decía, pues hay que orar, sí, eso es correcto. Pero hoy, desde mi parte hacia Dios, hermanos, es algo muy particular para mí, cuando el Señor. Yo ya pues voy a orar, digo, Señor, quiero que platiquemos, quiero platicar contigo. Quiero platicar contigo. ¿Sí? Quiero platicar contigo como Padre. Mira, Padre, me pasa esto, aconsejame. Guíame. Hermanos, es sorprendente que el Señor, a través de las enseñanzas, a través de hermanos, es sorprendente llegar, hermanos, directamente. Hermano, ¿cómo está usted en esta área? Precisamente en el área que acabé de platicar con el Señor, hermanos. Y entonces también noto que Dios trabaja y atiende las necesidades. ¿Sí? No quiere decir que no tomemos consejos, sí, pero primero platicar con Él. Primero pedirle consejo a Él. Y Dios va a poner quién nos guíe directamente. Me refiero a no debemos nosotros estar buscando acá como si no tuviéramos Padre. Vamos con nuestro Padre. Y Él va a poner quién nos aconseje correctamente, o con su Espíritu Santo en sus Escrituras. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien, continuamos. Entonces, un buen padre guía a su hijo y nos enseña. Y como leímos la hermana Damaris en el Evangelio de Juan, nos guiará a toda verdad. A toda verdad. El siguiente, un buen padre ayuda a su hijo. Salmo 46. Hermana Edith. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Escuché una anécdota desde niño que quedó muy grabada en mi mente. Nos dice que había un padre que estaba observando a su hijo los quehaceres que hacía, la labor que hacía, y pues había objetos ligeros y un objeto muy pesado. Entonces el padre está viéndolo y el niño intentó levantar el objeto pesado, ¿no? Y necesitaba todas sus fuerzas y no podía. Y entonces su papá le pregunta, hijo, ¿estás empleando todas tus fuerzas? Claro que sí, papá, me he desesperado por levantarlo. Y vuelve a preguntarle, hijo, ¿seguro que estás empleando todas tus fuerzas? Papá, claro que sí, ya te dije, pero no puedo. Entonces el papá le va a decir, ¿a qué no, hijo? Dice, no me has pedido que te ayude. No me has pedido que te ayude. ¿Cuántas veces nosotros intentamos por nuestra parte? Ahora, quiero que tengamos esto bien presente, porque hoy en día está de moda la soberanía de Dios. Y creemos que la soberanía de Dios es que Dios va a hacer todo y yo ya no tengo que hacer nada. Y eso es un terrible error, hermanos. La obra de la salvación es una obra monarquista. Monarquista quiere decir que depende directamente de Dios. Pero el camino de la salvación es una obra sinergista. Quiere decir
que Dios nos da órdenes, instrucciones y nos responsabiliza de áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, el quitar el pecado es una obra de Dios, pero el resistir el pecado, ¿de quién es la obra, hermanos? Es nuestra. ¿Sí? Derrotar al diablo, la obra de Dios. Resistir al diablo, ¿de quién es la obra, hermanos? Es de nosotros. Hermanos, el darnos revelación es obra de Dios, pero leer las escrituras, ¿de quién es obra? ¿Sí? Así es la vida en Cristo. Entonces, debemos de tener en cuenta que hay áreas de nuestra vida que Dios sabe que no podemos, hermanos. Pero mientras nosotros no le pidamos, no nos humillemos, hermanos, Él va a dejar que continuemos así. De verdad. De verdad. Hasta que llegue el momento, y va a llegar, y a veces más pronto de lo que pensamos, en que vamos a recordar que Él es nuestro Padre. Hasta que estamos exasperados, pero ya gastamos tiempo, invertimos fuerzas de más. Señor, ayúdame, pero eso era desde aquí, hermanos, eso era desde el principio. Miren, algo, hermanos, que vemos en la historia de los hijos de Dios que fueron utilizados grandemente por Él, es que antes de hacer la obra, la ayuda se le pide a Dios antes de hacer la obra, no cuando vemos que ya no podemos. Entonces quiere llevar una vida más fructífera, pida ayuda al Señor antes de iniciar la obra. ¿Y sabe qué? El caminar en Cristo, mis hermanos, ¿sí? Necesitamos la ayuda de Dios. Martín Lutero decía: hoy tengo muchas cosas que hacer, por lo tanto hoy tengo que pasar más tiempo con Dios en oración pidiéndole su ayuda. ¿Sí? Entonces, algunos dicen: no, es que para predicar, para eso sí se requiere el poder de Dios y la ayuda de Dios. Amados hermanos, para guiar a los hijos, no. Para servir al esposo o a la esposa con alegría no se requiere la ayuda y el poder de Dios. Para tratar con los vecinos no se requiere la ayuda y el poder de Dios. Claro que sí. La ayuda de Dios se pide antes de hacer las cosas. Mi Padre amado, en esto que voy a emprender mi ministerio, por favor ayúdame. Nos vamos a ahorrar tiempo, hermanos. Si de verdad vamos a ser más fructíferos, más prolíferos, acuérdense, tenemos poquito tiempo y tenemos muchas responsabilidades que Dios nos ha dado. Y quiero ponerles a pensar un poco, desde que el Señor les salvó, se haga cuenta de los dones que Dios le ha dado y haga cuenta de las áreas que en su vida no ha podido cumplirlas. Y no es porque Dios no esté con usted, es porque a lo mejor usted no le ha rogado al Señor, no le ha pedido su ayuda y han quedado áreas estancadas, han surgido desánimo en su vida, ha abandonado cosas, y no porque haya sido la voluntad de Dios, sino porque usted no se encomendó rogando la ayuda del Señor. ¿Sí? Y precisamente llegamos a iniciar cosas que no es la voluntad de Dios, porque no le pedimos dirección, perdemos tiempo. Cuando estamos pidiendo la ayuda, la dirección, la guía, hermanos, en las áreas que desarrollamos, pocas veces vamos a equivocar. Y cuando en verdad Él nos está guiando, hermanos, no nos vamos a equivocar. Un buen padre ayuda a su hijo, y tengamos el presente que es cuando nosotros se lo pedimos. Ahora, cuando estamos ya insuficientes, caídos, hermanos, aún con todo eso siempre vamos a encontrar que en el salmista dice en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, se oyó a mí y oyó mi clamor, vino salir de lodo cenagoso. La única razón para no clamar pidiendo la ayuda de Dios es porque ya estemos muertos, hermanos. Pero por muy angustiados que estemos, aunque no pudiéramos hablar, hermanos, sabemos que en nuestro espíritu podemos clamar. Él actúa con nosotros, le pedimos. Muy bien. Me detengo de ahí, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo sé que son cosas bien básicas, pero dijimos, vamos a ir lento y que quede bien conciso para que le enseñen bien. O para que cuando enseñen, pues no le digan, es que no le entendieron, ¿no? Es que varias cosas básicas están. Sí, bueno. Entonces, como sabemos que es básico, solo nos vamos a ahorrar y la verdad nos evitaríamos muchos problemas. Entonces, hermanos, si vamos a incursionar algunos de ustedes en el ministerio y otros hemos de seguir y Dios seguirá amplificando nuestro ministerio, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la ayuda al Señor, pedir la ayuda al Señor cada día de nuestra vida. Un buen consejo, hermano, me gustaría
que hagamos la experiencia esta semana, a partir de mañana, hermanos. No porque sea el día del Señor o porque nos reunamos, porque algunos dicen, hermano, es que pues, el domingo no leí, porque como ya vamos a la predicación, está bien. A veces tampoco ora, porque como ya venimos a orar acá. Eso es muy aparte, hermano. Eso es muy aparte, ¿no? Miren, a partir de mañana, hermanos, que lo primero que sea, platicar con nuestro Padre. Lo primero, nos propongamos eso en nuestro corazón. Hagamos la experiencia esta semana, sin faltar un solo día. ¿Sí? Platicar con Él antes de iniciar las actividades. Y próximos sábados, a ver si tenemos algunos testimonios. Yo les aseguro, hermanos, que la vida cambia. No perdemos tiempo, se nos da sabiduría el Señor. Les comento eso, hermanos. El día viernes, en la noche, el día jueves en la noche, después de la oración, yo recuerdo que ese día le oré a nuestro Padre, viene mucho trabajo, dame sabiduría y permíteme visualizar a tiempo aquello que no va a ser permitido. Entonces ya llegamos a la oración, llegamos a casa y yo quería ver una película, no película mundana, una película de edificación. Prendí la película, la puse a cargar en la computadora, cenamos en casa, me excusaron y dije, ahora sí voy a ver la película. Pero en ese momento, hermanos, Espíritu Santo me hizo entender que tenía estudios pendientes, que al otro día salíamos a hacer algunas actividades. Dije, bueno, creo que voy a dejar pendiente la película. Me iba yo a ocupar 2 horas en la película, pues fueron 2 horas en tareas pendientes y de cosas que hoy, principalmente hoy, porque ayer no iba a poder. Pues ya ahora 2 horas, ¿no? Se desgasta. Y de verdad que Dios responde, ¿no? Son cosas bien sencillas que a veces olvidamos como dice el Señor. Entonces pongamos a partir de mañana. Lo primero que Señor, ayúdame en este día de una sabiduría, guíame a toda la verdad. Ayúdame a redimir el tiempo, a ocuparlo de la mejor manera para el y platicamos la próxima semana. Entonces Él es el que nos ayuda en todo tiempo, en todos los conceptos de nuestra vida. Porque de eso se trata nuestra relación con Él. Un buen padre anima a su hijo, es el siguiente punto. Filipenses 4:13, por favor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿alguien recuerda cuál es la situación que está pasando el apóstol Pablo cuando escribe esto? Sí, es una de las cartas carcelarias a Filipenses. Pero hay un contexto también que está hablando de él, hermanos. Sabe vivir con abundancia y Con escasez, sí. Y creo que en su humildad era más escasez que abundancia, hermanos. Y luego en el capítulo 4, hermanos, el apóstol Pablo va a decir, dice, nadie participó conmigo en el aspecto de dar y recibir sino solo ustedes. Hermanos, eso nos hace pensar, ¿dónde está entonces la iglesia en su responsabilidad con su misionero? ¿Dónde estaban las otras iglesias que decían amar a Pablo y que descuidaron al apóstol Pablo en sus necesidades? ¿Sí? Y la verdad es que creo que eran más las necesidades, hermanos, pero Pablo no se está quejando. Entonces, hermanos, ya sabemos que cuando hay necesidades, hay aflicción. No podemos negarlo. Miren, aunque seamos bien espirituales, cuando viene la necesidad fuerte, hermanos, hay aflicción. Hay dudas. Y Pablo, en este contexto, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque había necesidad, ¿qué está haciendo Cristo, hermanos, con Pablo? Fortaleciéndolo, animándolo para seguir adelante en su ministerio. Porque bien podría decir, miren, la Comiban y Comimex, hace 2 años fuimos en unas conferencias misioneras y decían, uno de los principales factores por la que los misioneros están dejando la obra misionera. ¿Y saben cuál era, hermanos? Que las iglesias se olvidan de ellos y dejan de aportarles ofrendas. Y yo pensé, no es cierto. No es cierto, hermanos. Alguien que tiene un llamado de Dios, ni siquiera eso va a hacer que abandone la obra misionera. Porque no es lo que vemos en Pablo. ¿Sí? Lo que pasa es que muchos misioneros estaban acostumbrados a tenerlo todo. Y de repente el Señor pone a prueba su ministerio, les quita todo, hermanos. Y dicen, pues ya me voy porque ya el ministerio ya no es sustentable. ¿No? Sí, así como muchos pastores, hermanos. Hermanos, a veces Dios tiene que quitarnos todo para probar nuestro corazón. Como hijos
ver si habían de ser fieles o no. Y eso hace Dios muy a menudo con sus hijos, hermanos. Y cuando lo hace con Pablo, ¿en dónde se refugia, mis hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdame a vivir sin ese bien material, sin esta comodidad. En ese día, Señor, ayúdame a vivir, si es posible o si es necesario, aún sin comer, Señor. Y el Señor me ayuda, hermanos. Y Pablo lo va a decir, que en ayunos, hermanos, y en peligro sin número, pero siempre el Señor estuvo ahí para asistirlo. ¿Por qué hoy en día podemos tantas excusas? Hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? No, hermano, no tuve para pasar. ¿Saben cuánto caminan en la ciudad, hermanos? 4 horas, 5 horas, 3 horas. Y a veces, hermanos fuertes que les llevaría media hora a caminar a la iglesia, cuando mucho, no tuve para pasar, hermano, por eso no pude ir. El Señor, ahorita no sé por qué le está pasando por esto. Y ni sirven al Señor, ni asisten, ni nada, porque no tienen esas excusas. Porque han olvidado que en Cristo todo se puede. Absolutamente. No hay excusas. Eso también tenemos que enseñarlo a nuestros alumnos. Y para enseñarlo a nosotros mismos tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo confiando que el Señor es siempre nuestro ayudador y nos anima para seguir adelante en cualquier situación. Muy bien. Un buen padre disciplina a su hijo. Otro aspecto, ¿verdad? Que a todos nos encanta hablar de esto. Por favor, hermano. Hermano, ¿que nos vamos a hacer? Ya, el hermano Daniel. Hebreos. ¿Sí? No me brinqué, no, ¿verdad? Vamos bien. ¿Le dejamos hacer, hermano? Sí, porque no he llegado el hermano. Ah, no le había asignado. No le había asignado. Bueno, entonces la siguiente ronda de hermano. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se les dirige diciendo: Hijo mío, no me menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, hermano. Y qué precioso, hermano, lo que nuestro Padre hace. Cuando hace esta pregunta en la lectura, ¿qué hijo es aquel que se le deja sin disciplina? ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? ¿Cómo es un hijo que se le deja sin disciplina? O sea, aquí dice que sabe. ¿Mande? Berrinchudo, desobediente. ¿Qué más, hermanos? Rebelde. ¿Qué más? Religioso. Es un religioso. ¿Mande? Es un. Rey de sombra, ¿verdad? Vergüenza, ¿verdad? ¿Sí? Santa no tiene nada. ¿Sí? Hermanos, un hijo sin disciplina es un malvado en pocas palabras. ¿Sí, hermano? Malo, sí, malvado. Es un malvado. Un inmisericordia. Maleducado, todo lo demás. Pero normalmente, hermanos, cuando vemos hijos bien educaditos, que el niño bien chiquito llegue y saluda, ¿verdad? Y bien educado, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué trabajo extraordinario están haciendo sus padres? Y también vemos hijos terribles. ¿Quién es tu papá, hijo, verdad? ¿Quién es tu mamá? Hermanos, la diferencia nuestra
Que decimos, no, este me salió bueno y este me salió muy malo. No, en este tuvimos más disciplina y en este no hicimos disciplina. Decimos, es que este me salió bien trabajador, pero este me salió bien flojo. No, no, hermanos, en este hubo disciplina y en este se le dejó por el trabajo, por lo que sea. Pero reitero, la diferencia nuestra, Dios no va a sacar hijos maleducados. Para eso es la disciplina. Y miren, hermanos, esa palabra es dura. Porque cuando hay hijos maleducados, rebeldes, que son una vergüenza, o que podríamos decirlo así, pues entonces que el que no tiene disciplina, ¿qué cosa es? No es hijo legítimo. Se hace pasar por hijo, pero no es hijo. Porque Dios tiene hijos. Obviamente hay rasgos de desobediencia, pero ¿qué va a hacer Dios cuando hay rasgos de desobediencia en nosotros? Sí. Fíjense que primero dice la disciplina. La disciplina es el ejercicio de la formación. ¿Sí? Y entonces el azotar, ¿cuándo viene? Cuando somos obstinados. Y sabemos que hay hijos que sí son obedientes y van caminando, pero hay hijos que son duros. Pero hasta ahorita, hermanos, yo sí he visto muchos hijos que sí pueden con los papás. Los papás, como decimos, nos damos las manitas, ¿no? Ya no le digo nada porque es bien grosero, ¿verdad? Y ya no quiero traer más maldición, pero es mejor, ya me ha ayudado, ya no le digo nada. Oh, hermano, ya perdí ya con los hijos. Logramos las manitas como decimos y ya. Pero no hace eso, hermanos. No ha habido nadie que pueda contagiarnos. Hasta ahorita no ha habido un hijo rebelde que Dios se dé por vencido. Dios va a sembrar más la mano. Y si no, pues la va a sembrar más. ¿No dice así el Salmo 90? Vuelves al hombre hasta qué punto, hermanos? Hasta ser quebrantado. ¿Y saben lo que significa ser quebrantado? Dios lo va a poner más polvo de nuevo y lo va a formar de nuevo. Va a desbaratar todo lo que tiene construido y lo va a formar. Y ese proceso duele mucho, dice. Pero en todo hijo de Dios, Dios hace disciplina y lo azota. Sobre los bastardos, ni hay disciplina, ni hay corrección. Y estamos bajo el juicio de Dios, ¿no? Estamos bajo la línea de Dios. Nuevamente, no veamos a los demás, eso veámoslo para nosotros. Por favor, no piense, así como fulano, así como haciendo la criada, no, nada. No, pensémoslo para nosotros, hermanos. No piense en su hermano o en su hermana, no piense en usted. Sí, hermanos, pensemos de manera muy personal. ¿Cómo andamos en esa área? ¿Qué tan contento está nuestro Padre con nosotros? Hermanos, esa premisa que el Padre dio acerca de Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. No quieren que sea solo para Él o también eso requiere de nosotros, nuestro Padre. ¿Cuánta complacencia tiene nuestro Padre en nosotros como hijos? Y antes de mirar a los demás, ¿cuánto se complace Dios en nosotros? Acuérdense, Samuel, ¿en qué se complace más Dios? ¿En los sacrificios o en la obediencia? En la obediencia. En la obediencia. Y es lo que siempre les aconsejo a los jóvenes. Jóvenes, la clave de todo es la obediencia. ¿Quieren estar bien y ser bendecidos? Obedezcan. Siempre sean obedientes. Hermanos, cuando somos obedientes, miren, nos quitamos tantos problemas. Por ejemplo, hermanos, en el ministerio, si yo les voy a decir, hermano, hágalo así. Y se va a decir, no, pero el hermano está mal, entonces, hermano, hágalo así, por favor. Entonces, mis hermanos, obviamente estamos hablando de cosas con sentido común. Porque luego hay unos jóvenes bien listos que me dicen, hermano, y si mi papá me manda a matar a alguien o hacer algo malo. Eso es lo que sea bien nada de su papá, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces salimos con cosas incoherentes, ¿no? Entonces, obviamente, pues si estamos hablando de trabajo y se requiere, hermanos, saben que es bien fácil, pero las cosas no salgan bien, ¿de quién va a ser? Pues de la autoridad que nos mandó a hacer las cosas, ¿no? Si Dios ya nos dio una ley, hermanos, si el Señor puso un orden de autoridades, respetemos las autoridades, seamos obedientes. La evidencia de la buena disciplina siempre se conoce en obediencia. La disciplina que Dios ha ejercido en nosotros se va a manifestar cuán obedientes somos a las autoridades que Dios nos ha puesto y por ende a su palabra. Bien, continuamos.
doctrina, porque esto es una relación. Un buen padre alimenta a su hijo. Mateo 4:4, por favor. Vamos a ver. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias. Y luego también va a decir la escritura, ¿no? Que si... ¿Quién será aquel que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? O si le pide un pez le va a dar una serpiente. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Hermanos, un padre alimenta a su hijo. Ahora estamos hablando en primera instancia el alimento espiritual. Cosas básicas que pasamos por ahí. Hay familias que tienen hijos bien frondosos, ¿no? Bien frondosos. Y podemos, entonces podríamos decir, es que son de buena raza, ¿verdad? Sí, son los genes. No, hermanos, es la alimentación, es la buena alimentación. Y también, pues hay padres que a veces no tenemos a nuestros hijos muy frondosos. No, es que ese chamaco me salió de mi cosa, no quiere comer, en fin. Hermanos, cuando hay un buen padre o una mamá que se preocupa por la alimentación, si el hijo no quiere comer, ¿qué hace? Pues si es necesario darle una porca de caballo, se la pone. Si es necesario desparasitarle, lo va a hacer. Hermanos, conozco mamás que ya bien grandes, los chamacos ahí, todavía con la cuchara y dándole el avioncito y todo, con tal de que coman. Digo, a veces ya les exageran a las mamás, pero bueno, su afán es porque los hijos sean bien alimentados por una razón. Porque están pensando, cuando vienen los tiempos de enfermedad, mi hijo va a resistir las enfermedades. Porque cuando crezca y mi hijo tenga que trabajar, mi hijo va a estar saludable. ¿Sí? Porque mi hijo va a tener una vida más plena. Porque mi hija cuando lea mucho, ¿verdad? El problema de la descalcificación no le va a afectar tanto. Hermanos, si nuevamente siendo malos, procuramos el bienestar de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Creen que nuestro Padre quiere hijos debiluchos? Él no nos da su alimento en abundancia para estar bien nutridos con la palabra de Dios. ¿Sí? Pues eso es algo que debemos enseñar. Entonces, ¿se acuerdan por qué ese asunto de leer todos los días la Biblia que no entendamos mucho? Una ocasión, en un pueblo, no recuerdo del pueblo de Prince, en Estados Unidos, un hombre levantó una protesta contra el ir a la iglesia. Y la protesta era esta, decía, por 30 años he asistido a la iglesia y no me acuerdo de ningún sermón. No tiene caso ir a la iglesia. Pues ya se me olvidó, no he aprendido nada. Entonces otro hombre sabio, amante del Señor y de su palabra, va a poner la nota al siguiente día. Va a decir, llevo 30 años casado con mi mujer y en esos 30 años me ha dado quién sabe cuántos alimentos. No recuerdo los menús que mi esposa me ha preparado. Es más, no recuerdo ninguno de los platillos que durante 30 años he comido. Pero lo que sí sé es que me ha dado vigor, me ha dado fortaleza, me ha nutrido y me ha mantenido vivo hasta el día de hoy. Entonces, vale la pena ir a la iglesia a alimentarse de la palabra de Dios, aunque no nos acordemos de muchos hermanos. El Señor Jesucristo de una manera muy hermosa dio esa respuesta al tentador. Y creo que si tuviéramos bien presente esta respuesta todos los días, leeríamos más la palabra y nos llenaríamos menos de ese sistema. Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda, no nada más de la que nos gusta. Nuevamente, ¿dónde está la base para que el Hijo de Dios camine ordenadamente? La palabra de Dios. La promesa que Dios le hizo a Josué: nunca se apartará de tu boca. ¿Qué cosa? ¿Qué tenía que hacer? No nada más en el día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que digas, qué bonito está, ¿verdad? Ya entendí este asunto de la teología, ¿verdad? ¿Para qué eres él? Para que hagas conforme a todo. Para que vayas y hagas conforme
siguiendo a ese requerimiento. Entonces, Porque entonces, solo hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. No hay secretos. Algunos creen, ¿verdad? He visto algunos ahí que el secreto de fulano de tal para el ministerio. No hay secretos, hermanos. Cuando vemos a alguien que está siendo prosperado, bendecido por el Señor, hermano, ¿qué creen que esté haciendo? ¿Cuál creen que sea la clave? Alimentarse diariamente. Cuando vemos entonces que alguien simplemente no puede con su vida cotidiana, con la labor, en fin, con lo que el Señor le encomienda, ¿por qué? No tiene fuerzas, está desnutrido, desvaría, viene una corriente, ya le confundió, viene otra corriente y cada rato, ¿verdad? Porque no está bien nutrido de la palabra de Dios. Entonces, hay promesas maravillosas, hermanos. Hay que alimentarnos de la bendita palabra de Dios. El mandato es de día y de noche, tienes que meditar. Que vayas, de donde vayas, donde quiera que vayas, hagas conforme a quien se escribe, para que tus caminos sean prosperados. ¿Sí? Aquí sí hay una implicación. Por ende, hay quienes sus caminos no son prosperados, pero que son hijos de Dios, hermanos. Sí lo saben. Sí lo saben. Tristemente sí lo saben. Hay hijos de Dios que sus caminos no son prosperados por el Señor. Y esa no es la teología de la prosperidad. Juan va a decirle a Gallo, ¿no? Amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas. Pero va a decir algo, así como prospera tu alma. Hay una implicación grande, hermanos. Seremos prosperados en todas las cosas en la magnitud que nuestra alma está siendo prosperada por el Señor. Si nuestra alma no es prosperada, nuestros caminos no son prosperados. O en la medida que nuestra alma va siendo prosperada, en esa misma medida nuestros caminos están siendo prosperados. Mis hermanos, hay que nuevamente mirar en nosotros mismos cuán nutridos estamos de la palabra de Dios. Cuánto Dios prospera nuestros caminos. Un buen padre tiene un plan para su hijo. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es, a los que conforme su propósito, son llamados, porque los que antes conoció, también los que destinó, para que fuesen hechos conforme a la voluntad de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la predestinación, ¿de qué se trata, hermanos? Para que sean hechos conforme. Esa es la predestinación. Es el propósito. Dios tiene un propósito para todos sus hijos. ¿Y cuál es? Ser hechos o ser conformados a la imagen de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora, dentro de ese marco es que va a decir: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a mí. A los que conformen, solamente a los que conforman a su propósito son llamados. Una cosa es la predestinación y otra cosa es la elección, hermanos. No confundamos. No confundamos, son cosas diferentes. La predestinación es que todos sus hijos lleguen a ser como Cristo Jesús. La elección es otra cosa, que no trataremos hoy de nuevo porque me desviaría y no abarcaría más. Pero la elección es otra cosa, la predestinación es otra cosa. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos? Tenemos tarea, ¿no?, que hacer en nuestras vidas. Tenemos mucho que aprender a confiar, a pedir su ayuda, a echar nuestra ansiedad sobre él en todo momento. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna duda, algún testimonio que quieran compartir? Yo mientras meditaba de las enseñanzas estaba pensando en que es la sana doctrina, final de cuentas, ¿no? Porque dice la Biblia en Timoteo que va a llegar tiempo cuando los hombres ya no van a sufrir la sana doctrina, sino que van a tener toda la intención de querer escuchar algo que les agrade el oído, ¿no? Y todo lo que estamos viendo acá es la sana doctrina. O sea, es viendo que pues, tenemos que enseñar de acuerdo a la Biblia de Timoteo, que la Biblia no solamente, la palabra de Dios no solamente sirve para enseñar, sino para corregir, para instruir en aquellas personas que Dios permite que
Pues ahora, ¿no? Pues yo desde que estoy en tal lugar ya tengo 2 camionetas y 2 negocios que ya se abrieron nuevamente, etcétera, ¿no? Y es algo cómodo, ¿no? Es algo, no sé, que la gente me gusta escuchar, me gusta asistir, pero así como lo estamos aprendiendo, repasando nuevamente la vida de Pablo y otros, ¿no? Que están ahí, pues, cómo Dios los puede ejercitar poco a poco en la vida, ¿no? Le da gracias por eso. Pues las hemos aprendido algunas de esas lecciones, nos ha dado reflexionar otras semanas, ¿no? Gracias a Dios por la pasión, gracias que siempre su palabra sea. ¿Alguien más hacer un comentario? Sí, hermano. Estos beneficios son exclusivamente para los hijos, o como ellos dicen, gozan de estos privilegios a un rato son. Es que aquí tendríamos que diferenciar qué privilegios y qué beneficios. Porque, por ejemplo, dice la Escritura, Dios en su bondad hace salir su sol y ese beneficio es para todos. Sobre buenos, sobre malos, sobre justos, sobre injustos. De la misma manera Él hace llover para todos. Entonces sí tendríamos que ver qué clase de beneficios. Pero hay privilegios y beneficios solamente exclusivos de los hijos de Dios. Ahora, hay personas de las cuales Dios tiene cuidados. Dios tiene cuidados porque también la Biblia nos dice que Dios en su paciencia, habiendo pasado por alto todos nuestros pecados, manda al arrepentimiento. Dios, eso es parte de su soberanía que nosotros jamás podremos comprender. Porque Él ha designado un tiempo específico, un tiempo de vida. Y en algunos les dará más oportunidades, en algunos menos oportunidades. Pero lo cierto es que a todos se les revelará de una forma muy plena a fin de tiempos. Algunos para que vivan su vida y otros para que en el día del juicio sean responsables de Dios. Sí, pero ninguno podrá decir es que yo no soy. Entonces, ahí es donde Dios nos abre la puerta normalmente. Cuando hay testimonio de esas personas, es donde Dios nos abre la puerta para decir, pues precisamente Dios la ha preservado porque quiere que la conozca. La ha preservado porque quiere que rinda su vida. Él se ha manifestado en las herramientas. Y se van indudablemente aún en cuidados, a veces especiales, aún con personas que no le han conocido. Pero hay privilegios que solamente son reconocidos. Y los privilegios, o más bien consideraciones que Dios tiene, pero eso se viene para todos. Pero sí sería cuestión tal vez de precisar, ¿no? Ir más a las escrituras, qué cosas son para sus hijos y qué cosas solamente hay de manera general. Pero en beneficios físicos creo que hasta que venimos a él siempre va a tener ese cuidado de nosotros. Yo conozco hijos de Dios que son amorosos, que son fieles al Señor, fieles siervos de Dios, y Dios los ha puesto en un fuego tremendo. Tremendo. Y a veces que la pregunta, Señor, ¿por qué hay que tratas así si es tu hijo? Lo enfermas, vas a padecer necesidades como el apóstol Pablo. Y en otros, pues tal parece que tienes más cosas. Y podríamos pensar que ese tiene más privilegios, ¿no? Es todo lo que tendrá. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? Todo lo que tendrá, pero será un fiel testimonio de la verdad de Dios, que nunca lo verán ver. Yo creo que siempre es eso. Romanos 2 nos dice que la bondad, la longanimidad de Dios se me guía al arrepentimiento. Pero cuando somos duros, solamente la persona nos sigue a la verdad. Pero cuando hay esa bondad, siempre es para regresar a la masa. En el infierno para que le reconozca y se rinda. En el Hijo de Dios creo que es para amar más. Amar más a nuestro Señor. Muchas gracias. No recuerdo cuál es el pasaje Sí. de este personaje
pasaje que dice que profundo y resbalaban sus pies al ver la prosperidad e impulso de Dios. Asaf pensaba en sus cosas. Cómo era prosperada mucho con la conocer de Dios. Pero después, en fin, dice, ahí está justificado, ¿no? Como, pues es el único que van a poner en este mundo, Todo lo que vendrá. porque no hay más. También es bueno, Sí, hermana. por ejemplo, el esposo de mi hermana Reina, no sé si sabe que no pasó, pues Dios se lo llevó, ¿no? Y decidí que se ve que Dios era entregado, precisamente porque era un hijo de Dios se lo llevó y a la gente todavía no se le de esa oportunidad para que vengan a no se tengan más méritos ni más privilegios, que Dios quiere que ellos se conozcan. Y a un hijo de Dios que lo conoce, Dios se lo llama, ya le pasa llevarse, porque era de su idea, no porque fuera mal, o por otra circunstancia, o por otra cosa, ¿no? Finalmente, bueno, ahora lo entendemos realmente, ¿no? Usted bien sabe cómo fue esa pérdida, ¿no? Y ahora mi hermano también entiende que es cierto, o sea, mi esposo era muy hijo de Dios, así, pues, porque muchas preguntas, dudas, ¿no? Y cuánta gente que pues, se drogaba, se droga, y todo eso, porque sigue viviendo, ¿no? Que Dios les permite, ¿no? Pues, porque es para que le conozcan. Que Dios es bueno, da tiempo para eso. Y en algunos hijos nos da tiempo para que también nos arrepintamos de nuestros caminos y les sirvamos con un corazón. Sí, más. Hoy como ejemplo, ¿no? También para recapacitar, porque nos pasó eso, que estaba muy cerca, como que realmente veíamos eso, ¿no? Se tenía para con Dios, ¿no? Pues está bien para que nosotros también nos pongamos a cuentas y quisemos también más cerca de Dios, ¿no? Nos pongamos a cuentas, ¿no? Simplemente. Muy bien. Eso es nuestra segunda base. Bien. Ahí tenemos un buen padre jamás hará cosa alguna para deliberadamente lastimar a su hijo. Hermanos, lo podemos llamar el punto principal de esta lección a entender. Y es una de las cosas que debe de quedar bien sembrada en el nuevo creyente y también en nosotros. Nuevamente, un buen padre jamás hará cosa alguna para deliberadamente lastimar a su hijo. Y luego abajo viene, él hará solamente aquellas cosas que le ayuden a crecer y a madurar y a llegar a ser la clase de persona que él quiere que sea. De la misma manera, nuestro Padre Celestial opera de la misma forma, solamente que sus caminos son perfectos. Cuando niños, creo que sí recordamos, cuando papá nos llegaba a pegar o a amar, ¿cuál era normalmente nuestro reproche, nuestra respuesta? ¿Qué pensábamos de nuestros papás? Que no nos querían, ¿verdad? Es malo, es mala mi mamá. Hasta por ahí creo que hubo alguien que inventó la mamá más mala del mundo. Precisamente porque era bien estricta, ¿no? Pero ¿a poco no de niños así pensamos? Pero pensemos así porque somos niños. Pero cuando llegamos a la madurez y recordamos, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Si mi papá no me hubiera pegado cuando me mentí, no hubiera corregido eso, hoy sería un malvado. Si no me hubiera corregido cuando robé tal cosa, hoy sería un ladrón de mi muerte. Y estamos agradecidos, ¿no? Pero eso cuando maduramos. Pero a veces en la transición nos es difícil. Pero nosotros como hermanos maduros en la fe, siempre, hermanos, apuntaremos esto en el corazón de todo hijo de Dios, de nuestros discípulos. Que ninguna sola cosa de las que pasa es porque Dios quiera lastimarnos. ¿Sí? Y también nosotros tengamos lo presente porque a veces nos olvida. Ay, hermano, ¿por qué Dios me hace esto a mí? Pues porque le ama. Por eso, porque le ama. Si no le amara, no haría eso, le dejaría perderse sus caminos. ¿Sí? ¿Por qué Dios, hermano, me trata de esto? Porque quiere ser glorificado en usted. No olvidemos esto. Ya leímos, hermanos, ¿no? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas, sin excepción, todas las cosas nos ayudan a vivir. Entonces, eso debemos de concisarlo siempre en el corazón de todo creyente.
A diferencia de los padres terrenales quienes a veces yerran, Dios jamás comete un error en sus tratos con sus hijos. Ahora vamos a leer Mateo 6, Mateo 7, 11. Hermano Zenón, creo que... No, Isaí, ¿verdad? Isaí, Mateo 7, 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahí subrayen eso en su Biblia, hermanos. ¿Cómo dice? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, qué dará, hermanos? Buenas tardes. Buenas cosas, pero ¿a quiénes? ¿A quiénes? O a los que se lo pidan a sus hijos. Pero vean ahí, hermanos, dará buenas cosas. O sea, lo que es bueno para nosotros. No lo que nosotros creemos que es bueno, sino lo que Dios sabe que es bueno para nosotros. ¿Sí? Porque no todo lo que pedimos es bueno. Entonces, hermanos, aún en el pedir Dios nos hace sabios cuando tenemos un hábito de platicar con Él, cuando le vamos conociendo. Muy bien. Recuerdo cuando vendíamos ropa, una cosa, ¿no? Y cada vez que íbamos a traer mercancía, algo le traíamos a nuestras hijas. Y entonces cuando llegábamos de viaje, pues ya nuestras hijas corrían, ¿verdad? Pero corrían y decían, ¿qué nos trajeron? ¿No? Entonces ellas corrían más por el regalo que por nosotros. Ellas no corrían porque nos hubieran extrañado, que no estuvimos todo el día, ¿no? Ellas corrían, ¿qué nos trajeron? Y saben, hermanos, a veces así somos. A veces corremos tras las dádivas que nuestro Padre nos da. A veces somos tan egoístas que solo estamos pensando, ¿ahora qué me vas a dar, papá, verdad? ¿Ahora qué me traes? ¿Ahora qué Hermanos, creo que el deleite más grande que todo hijo de Dios puede tener es tenerlo a Él, es tenerlo a Él. ¿Sí? Y entonces, por un momento Dios me dio luz y dije, bueno, estoy haciendo mal, ¿verdad? Y acostumbrar a mis hijas. Digo, no, porque no deba traer así, pero ellas no deben llamarme por lo que les damos, sino como padres. Hermanos, hay muchos cristianos que cuando Dios no nos da lo que queremos, o nos quita inclusive lo que nos gusta, nos enojamos con ellos. ¿Recuerdan cuál es el punto? Creo que lo veíamos, ya lo estudiamos cuando Satanás toma ventaja bien grande para tentar a los hijos de Dios. ¿Recuerdan con Job? Pero no te teme de vale, pues se teme por todo lo que le han dado. Quítaselo y te va a blasfemar. Entonces, mis hermanos, que nuestro amor al pedir no sea solamente por complacernos, sino sea por complacernos. Digo por lo que dice aquí, ¿por qué dan buenas cosas cuando le pedimos? Buenas cosas. Y si es bueno es porque tiene carácter de toda buena dádiva y don perfecto de su bendición. ¿Sí? Igual cuando a veces pasan situaciones de necesidad, pero es parte del ejercicio de la disciplina en la cual Dios nos lleva para enseñarnos a pedir a Él. ¿No eso dice Santiago? ¿Por qué no tenemos, hermanos, según Santiago? No tenéis por qué cosa. Que no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué cosa? No sabes pedir lo que pides mal. ¿Qué es pedir mal? Pedir mal es gratis para gastar para nuestros derechos. Hay que saber pedir, hermanos. Hay que saber pedir. Muy bien. Punto 4. Eso es algo de lo que estábamos hablando al principio, así que ya tenemos un punto de ventaja en esta relación con Dios. Dice, tú no perdiste tu naturaleza física en el momento de tu nacimiento espiritual. Eso es bien importante tenerlo presente. No perdiste tu naturaleza física. Eso es obvio, pues aún estás vivo. Ahora tienes dos naturalezas, y aquí están descritas. La naturaleza física pecaminosa a la imagen de Adán y la nueva naturaleza espiritual perfecta a la imagen de Dios. Esas dos naturalezas están presentes constantemente. ¿Bien? Ahora, la naturaleza que te controlará será aquella a la que alimentes mejor. Vamos a leer, hermano Julio, Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 10.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No quitáis los hijos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre por sus hechos, y revestido del nuevo, al cual conforme a la imagen de lo peor, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias. Ahora vean, aquí hermanos, ¿de quién es responsabilidad hacer esto? Ahora vean que va a presentar en las actitudes, va a presentar dos facetas. La primera dice obligación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En esta categoría, dice Pablo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Por qué anduvisteis? Pues porque Dios quitó todo eso, hermanos. Pero ahora habla de otra categoría, ¿sí? Vamos a decir así, de pecado, o de otra área también que es de pecado y que también habla de la separación carnal de las personas. Dice en el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿Conocen cristianos que son iracundos? ¿Sí? Yo conozco uno con el que todos los días vive. Se llama Julio Carrera Paulina. Y aquí la Biblia dice que tengo que apartar de mi vida todo eso. Aquí dice el enojo. ¿Conocen cristianos que son enojones? ¿Sí? Luego va a decir malicia. La malicia y la maldad son diferentes. ¿Qué es la malicia? ¿Mande? La fe es continua. La que es continua. Bueno, sí, hermano. Si alguien tiene alguna idea de lo que es malicia. Malicia. Luego se planea. Es eso. Es eso, hermano. La malicia es lo que aquí en la mente se está desarrollando. Aquí en la mente. Lo que se planifica. La maldad es cuando se consume. O la maldad también es el origen de todo mal que se genera en el corazón. Así que hoy estamos hablando mal. Pero malicia es tener pensamientos también de mal hacia las personas. Hay cristianos que tienen pensamientos de mal. Blasfemia. Sí. ¿Alguien trae algún diccionario? ¿Isaías trae diccionario? Malicia y astucia. Parte la mano, porque hay personas que actúan con mucha astucia. Sin embargo, la malicia siempre se ha inclinado hacia lo malo, la astucia no siempre. Por ejemplo, dice, ser astutos, esas serpientes. O sea, Dios manda a sus hijos ser astutos, se los mando, pues como ovejas en medio de lobos. Sean mansos como palomas y sean astutos. Prudentes como serpientes. Ok. Astucia. Cuando dice no, que la serpiente con su astucia tentó a él. Sí, hay una parte de donde habla de astucia. Y habla que los hijos de ese siglo son más astutos también que los hijos de rey. Cuando hay cierta astucia. Cuando este hombre que le dice el autor de su dueño lo pone y empieza a decirle a los
algo relacionado, ¿no? Sí, es algo relacionado con... Entonces eso sería Rusia con malicia. Rusia con malicia. Entonces habla Pablo de todo esto, ¿no? Que se quite todo esto. No hacer blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice aquí la mentira, no mintáis los unos a los otros. En fin. Entonces, mis hermanos, el asunto es la naturaleza antigua. Y Pablo dice, ustedes tienen que trabajar en eso. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo. Una hermana me decía, no, es que esto no lo puedo quitar de mi vida. Entonces cuando me está platicando, digo, no puedes o no quieres, hermano. Ya vi que le vamos a puso abajo, no quieres, hermano. O sea, no lo quieres dejar. Y te voy a decir, ¿por qué no lo quieres dejar? Porque no se va a pedir para Dios, hermano. Dios se lo gusta, Dios se lo dice, Dios está ahí. No. Pero Dios sí ha integrado a los hijos. Tienes que humillarte, tienes que reconocer que has aprendido a Dios, porque vive y Dios te lo dice. Pero sí, hermano, debes saber que trabajamos para la paz del Espíritu Santo y Dios está en nosotros. El otro texto,
ataca a los hijos de Dios. Pero el asunto es claro para nosotros. Apunten ahí en este asunto de las dos naturalezas. Apunten Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así el texto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos quienes se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ya lo que dice va a decir, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego va a la lista de cuáles son las cosas de la carne. Una realidad que la Biblia presenta en el preguntas básicas. Vamos a ir para la próxima semana y vamos a dar otra semana para que contesten sus exámenes de lo que nos dijeron por obligan o lo que nos dijeron. Vamos a dejar a ¿alguna pregunta que haya quedado a la vez? Romanos 7. Ajá. Ok, vamos a ver Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 13. Está hablando de la ley. Dice, todo lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produce vida a muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de manera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal debido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hasta este punto, hermanos, el asunto de la ley, que la ley no es mala, sino es buena, es santa, es justa, como el mismo texto lo dice. El problema es el hombre, para continuar leyendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne no mora el bien. Aquí está esclareciendo, ¿no? En mi carne no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que no en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora vamos, aquí es una pregunta retórica. ¿Quién es el que nos va a librar de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús. Pero va a decir así, gracias doy a Dios por Jesucristo que Dios nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero no acaba ahí. Continúa el texto y ahí está el asunto. En base a esto, o sea, esto nos lleva a reconocer que tenemos una naturaleza. Que si no andamos en el Espíritu vamos a servir al pecado, vamos a vivir en pecado. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios que oramos. ¿Sí? Y el texto continúa diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que en el capítulo es imposible, va a manifestarlo. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que Pablo está diciendo en el capítulo 7, hermanos, es la advertencia de qué sucede cuando no vivimos en la carne. O sea, debemos estar conscientes. Hermanos, hoy podemos estar sirviendo mucho al Señor.
Pero si mañana yo desatiendo mi relación con Dios que tanto estamos hablando, dejo de orar, dejo de leer, luego voy a comenzar a dejar de asistir, luego voy a comenzar a dejar de obedecer al Señor, no es un proceso. Y entonces en lugar de estar sirviendo al Señor, estoy sirviendo aquí a la carne. El ejemplo que te puse, muchos hermanos que por estar en la carne y pensar en las cosas de la carne, se echaron compromisos de deudas. Y ahora con su economía, su tiempo que deberían estar sirviendo y honrando a Dios, a quien están sirviendo. A la carne y al pecado, hermano, ¿por qué no vendes eso? No, hermano, me costó mucho trabajo, la verdad me da tristeza, me da sacarlo. Y no, hermano, no quisiera deshacerme de mis cosas. Piensa en la carne. El Hijo de Dios que vive en el Espíritu, hermanos, su anhelo es por la obra del Señor. Y ya llegó cualquier cosa, pues ya tengo para mi libro, ¿verdad? O para evitar esto, para aquello. Los que son aquí, dicen, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Creo que es la advertencia, hermano. Todo hijo de Dios viene a un bien más santo. Ahorita puede estar bien santo, sirviendo y todo. Pero si deja de alimentar el Espíritu, va a vivir de una manera diferente. Ahora, aquí lo hermoso es, y aquí es donde aplica la gracia de Dios, que la gracia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Por el Espíritu Santo, redarguyéndonos, siempre nos va a estar, siempre es lo que está haciendo nuestra vida. Y cuando comenzamos a alejarnos, cuando comenzamos a desobedecer, ¿qué comienza? Pues ahí viene la disciplina, ahí viene la intervención de Dios. Y es donde vemos asombrado la gracia de Dios. Porque así como vemos de unos que se fueron a pecar y murieron en su pecado, también habemos hermanos que caímos en desobediencia, nos alejamos del Señor, pero Dios no nos dejó ir más allá. Cuando estábamos alejándonos, entonces Él, con su vara dura, trajo disciplina, como hacía el pastor con las ovejas que se iban, las ovejas andaviejas, ¿verdad? Les quebraban las patas, las traía al redil y ahora las sanaba y la mitad permanecían. También habemos hermanos así, que de no haber sido por la gracia del Señor, por su bondad, por su pacto que hizo, y que nos trajo y nos regresó a Él con cuerdas de amor, estaremos perdiendo cientos de evidencia de ser hijos de Dios. Que como hijos, cuando comenzamos en la desobediencia, entonces Él comienza con la disciplina y nos obstinamos en ir el castigo y no podemos resistir nunca a Dios, hermanos. No podemos resistir nunca a Dios. Entre las cosas que han malinterpretado mucho la famosa gracia irresistible de Dios de Calvino, aunque tal vez los términos algunos han exagerado, otros lo han malinterpretado, pero la verdad es que nadie puede resistir la voluntad de Dios, ¿sí? Sobre todo en los hijos de Dios. Entre más cosas damos contra el aguijón, solitos vamos a tener las consecuencias y finalmente venimos a Él, por su gracia y por su amor por nosotros. Él no nos deja hacer la diferencia. En la desobediencia nos corrige, pero sí, ahí está el asunto. Dios no quiere que sirvamos al pecado. Capítulo 6 de Romanos. Habiendo sido esclavos del pecado, ahora soy siervo de la justicia. Eso lo debemos de entender. Pero esa es una advertencia que como hijos de Dios debemos animar siempre en el Espíritu de Dios y vivir en el Espíritu de Dios. Bien, mis hermanos, pues muchas gracias por su atención, por su tiempo, por su disposición. Continuemos con las lecturas. ¿Cómo va? ¿A alguno le está costando trabajo la lectura? ¿Sí? Ya llevamos 3 semanas, ¿no? ¿Todavía nos sigue costando? ¿O ya se nos hizo el hábito? ¿Todavía nos cuesta menos? Sigamos practicando, ¿no? Sigamos practicando. ¿Sí? Desaprovechen los tiempos nuevos. Ahí sí les recomiendo, para eso sirven esas cosas a veces, hay que traerlo. Me tengo un ratito, no traen ellos. Viajan, llévense el libro. Entonces les voy a decir, hermanos, que me siento mal, no puedo. Oye, mis audífonos irán aquí a nunca. Quien quiera la Biblia en audio, pues también. Sí, también se vale, hermanos. Digo, de escuchar las cosas, ¿verdad? Entre más estemos llenos de la palabra, la vida es más complicada. Pues gracias a Dios, hermanos. Nos ponemos en pie. Hermano Armando nos pide oración, por favor.